Estudiaba artes plásticas y los fines de semana me los pasaba cargando bandejas en un restaurante. Cuando llegó el encierro, el dueño simplemente nos mandó un WhatsApp diciendo que no volviéramos. Sin liquidación, sin nada. En mi casa el aire se puso pesado. Empezamos a ver los trapos rojos en las ventanas de los vecinos y, a la semana, mi mamá sacó el nuestro. Es una sensación de mierda ver ese trapo colgado y saber que afuera no hay nadie para ayudarte. Pasé semanas viendo cómo se acababa el arroz, cómo se acababa el café, mientras las noticias decían que todo estaba bajo control. Yo solo sentía el hueco en la barriga y la rabia de estar encerrado mientras el mundo se caía a pedazos. Llegué a Puerto Rellena no por los discursos, sino por el olor. Llevaba días a punta de agua y pan viejo en la casa, viendo el trapo rojo desteñirse en la ventana. Cuando olí el humo de la leña y el sancocho de la olla comunitaria, los pies se me movieron solos. Allí encontré a cientos como yo. Pelados de mi edad, señoras del barrio, gente que cargaba con una desilusión que ya no les cabía en el cuerpo. Recibir ese plato de comida después de meses de ver la nevera vacía fue como volver a nacer, pero también fue darnos cuenta de lo jodidos que estábamos, nos unía el hambre. Mientras comíamos sentados en el andén, escuchábamos a los otros. No eran discursos de políticos, eran gritos de desesperanza. Escuchaba a padres que no tenían cómo pagar la pieza y a estudiantes de la Univalle que sabían que su título no iba a valer nada en un país quebrado. Esa desesperanza se nos fue volviendo ira. Una ira sorda, pesada. Nos sentíamos desechables. Cada bocado de esa olla comunitaria nos recordaba que el Estado nos había olvidado y que solo nos teníamos a nosotros mismos. Puerto Rellena dejó de ser un barrio para volverse nuestro fuerte. Si nos iban a dejar morir de hambre en la casa, mejor morir luchando en la calle. Como yo estudiaba artes, me puse a ayudar con la mano de cemento que estábamos levantando. Queríamos dejar una marca, algo que dijera, aquí comimos, aquí lloramos y aquí no nos rendimos. La mezcla del cemento se hacía al lado de la olla. Era una escena surrealista, unos revolviendo la sopa y otros pegando ladrillos bajo el sol de Cali, todos esperando el momento en que llegara el SMAD. Como estudiante de artes, siempre me enseñaron a planear cada trazo. Pero en Puerto Rellena, los planes sobraban. Éramos varios los que nos juntamos frente al cemento, no hablábamos mucho, solo dejábamos que las manos sacaran lo que teníamos atravesado en el pecho. Era una mezcla de rabia vieja y ganas de existir. Cada varilla que amarrábamos, cada bulto de arena que mezclábamos, era como sacarse un peso de encima. No estábamos haciendo una estatua, estábamos materializando la energía de un barrio que se cansó de ser invisible. El monumento empezó a crecer porque el corazón ya no nos cabía en el cuerpo. La olla comunitaria cambió. Al principio era solo para calmar el rugido de las tripas, pero con los días se volvió el centro de todo. Alrededor del fuego ya no solo había gente hambrienta, había talento, había juventud con una energía que asustaba de lo pura que era. Allí se compartían ideas, se soñaban universidades, se planeaba el futuro que nos habían negado. La olla nos dio la fuerza física, pero la unión nos dio la claridad mental. Entendimos que si nadie nos cuidaba desde arriba, nos íbamos a cuidar entre nosotros. Así, de forma natural, nació la confianza en el de al lado. Esa energía nos sacó a la calle. No salimos a buscar pelea, salimos a cuidar lo que era nuestro. Así se formó la primera línea. No éramos soldados, éramos vecinos, compañeros de clase, amigos del parque. La primera línea era el escudo de Puerto Rellena. Defendíamos el derecho a seguir cocinando en la olla, el derecho a terminar nuestra mano de cemento. El derecho a que nuestro barrio no fuera pisoteado otra vez. Cuidar al compa de al lado se volvió la ley. Era defensa propia, defensa del futuro. No estábamos atacando nada, estábamos protegiendo el único pedazo de dignidad que nos quedaba. En Puerto Rellena aprendimos más de táctica que en cualquier libro. Los enfrentamientos eran el pan de cada día y no podíamos retroceder. Si cedíamos un metro, perdíamos la olla, el monumento y el barrio. Con el tiempo, desarrollamos un instinto animal. Aprendimos a reconocer a los policías incluso detrás de los escudos y las viseras. Sabíamos quién era quién por la estatura,
por cómo caminaban o por el tono de los insultos que nos gritaban. Identificábamos a los más mierdas, a los que disfrutaban disparar al cuerpo. Ese reconocimiento era nuestra inteligencia, saber quién venía al frente nos ayudaba a armar la estrategia para aguantar la posición. Cada día la cosa se ponía más pesada. Veíamos como el gobierno, en lugar de mandar comida o soluciones, mandaba fusiles nuevos, gases más fuertes y perdigones. Daba una rabia profunda, no había para el sancocho, pero sí para la guerra. Empezaron a caer los primeros. Los heridos llegaban a la brigada de salud con los cuerpos rotos, otros simplemente no volvían, se los tragaba la noche. Pero esa crueldad tuvo un efecto que ellos no esperaban, no nos dio miedo, nos unió más. Cada compañero desaparecido era un bulto más de cemento en el monumento y una razón más para no soltar el escudo. Esa tarde de mayo, el aire estaba saturado. Yo estaba ahí, en la línea, cuidando el flanco cerca de la construcción. Reconocí a uno de los tipos que siempre disparaba a la cabeza. Lo vi cuadrarse, apuntar desde la tanqueta. No tuve tiempo de avisar. Sentí el estallido seco. No fue un dolor inmediato, fue como si me hubieran metido un hierro al rojo vivo en la cuenca. El mundo se me ladeó. Caí de rodillas sobre la tierra que habíamos pisado durante semanas. La sangre empezó a gotear sobre mis manos, las mismas que habían mezclado el cemento del monumento. Me habían dado donde querían, en la mirada. Mientras los muchachos me cargaban en hombros para sacarme de la línea de fuego, alcancé a ver con el ojo que me quedaba. Vi a mis compañeros cerrar la fila, vi que nadie retrocedió a pesar de mi sangre en el suelo. Me quitaron el ojo, sí. Me dejaron una marca que voy a cargar hasta el cajón. Pero ese día entendí que ellos solo tienen las armas, nosotros tenemos la verdad de quien no tiene nada que perder. Perdí la vista de un lado para aprender a ver el mundo con la claridad de la resistencia. Han pasado los años y, si te digo la verdad, en el barrio no cambió nada. Los mismos huecos en las calles, la misma falta de oportunidades, el mismo hambre que se disfraza de rutina. El monumento sigue ahí, recordándonos lo que pasó, pero el mundo afuera se olvidó rápido. Hoy me levanto, me miro al espejo y me acomodo el parche o simplemente acepto la cicatriz. Me despierto sabiendo que el día está lleno de batallas, igual que en mayo del 2021. Aquí nadie te regala un peso, nadie te regala un futuro. Si queremos algo, sabemos que nos toca arrancárselo a la vida. En Puerto Resistencia aprendimos una lección que no se borra, todo lo que tenemos lo hemos pagado caro. Lo pagamos con el sudor de las ollas comunitarias, con las lágrimas de las madres que todavía buscan a sus hijos y con la sangre de los que dejamos un pedazo de cuerpo en el asfalto. Perder el ojo no me hizo un héroe, me hizo un testigo. Un testigo de que en este país, para que te escuchen, tienes que estar dispuesto a sangrar. No hay victoria sin sacrificio, y nosotros ya entregamos todo lo que teníamos. La gente pasa por la Simón Bolívar y ve la mano de cemento, pero pocos ven lo que hay detrás, un barrio que no se rinde porque no tiene otra opción. Seguimos luchando, seguimos peleando el diario, seguimos pagando el costo de querer ser alguien. A veces me preguntan si valió la pena. Miro el monumento, miro a mis vecinos que siguen guerreando el día a día, y entiendo que la lucha no fue solo por una ley o una reforma. Fue por el derecho a decir que existimos. Me apagaron un ojo, pero me dejaron la certeza de que mientras respiremos, la batalla por nuestro futuro no se detiene.